La Logia Caridad número 16, adscrita a la Gran Logia de Costa Rica, en noviembre del 2023 presentó dos libros muy importantes: Masonería en Costa Rica de 1865 a 1889 y Masonería en Costa Rica de 1889 a 1940. Hablaremos de el primer tomo. Presentamos Entre Columnas, Tertulia Masónica. Compartimos mazos y cinceles. Abraham Zamora, Ricardo Solano, Kendall Gómez, Joan Gómez y Juan Diego Castro, vuestro servidor. El libro Masonería en Costa Rica de 1865 a 1869 tiene 320 páginas y es una reedición de las investigaciones histórico-masónicas que realizaron los queridos hermanos Rafael Obregón Loría y George Frederick Bowden en 1940. Es entonces hasta el 2023 que los masones de Costa Rica, adscritos a la Logia Caridad, hicimos esta reedición. Adornan la portada de este libro el retrato de el fundador de la masonería en Centroamérica, el presbítero Francisco Calvo, que vivió del 14 de septiembre de 1919 al 18 de julio de 1890. Él funda la Logia Caridad número 26, la primera logia regular de Centroamérica, en 1865. El padre Calvo fue capellán del Ejército de Costa Rica en la campaña nacional de 1856 y 1857. En 1862 se inició como aprendiz masón en la Logia Cruz Austral, el Callao, Perú, donde además recibió los grados de compañero y maestro y los primeros grados filosóficos del rito de York y del rito escocés antiguo y aceptado. El templo principal de la Gran Logia de Costa Rica lleva el nombre de el presbítero coronel Francisco Cipriano Calvo, el único héroe nacional de la gesta contra los filibusteros esclavistas que todavía no ha sido declarado benemérito de la patria. Tal vez, queridos hermanos, podríamos, antes de hablar de unas paginitas de este libro, hacer algunos comentarios sobre el padre Calvo. Considero que una figura como el padre Calvo sea el fundador de la masonería en Centroamérica y en Costa Rica tiene un peso sumamente importante en el sentido de la historia de su vida, digamos, y la importancia que tuvo durante la campaña nacional, porque además de haber sido el capellán del ejército costarricense, tuvo una labor sumamente importante que al día de hoy se le reconoce, y siento que falta todavía hasta más reconocimiento, que fue el libro de funciones. Fue el encargado en 1856, o sea, lo que sería a mano, llevar el nombre, provincia y cantón de cada una de las personas que fallecieron durante los combates de 1856 y 1857, lo que fue sumamente importante para tener el reconocimiento de esas personas y héroes que se batieron para defender la soberanía de Costa Rica, la cultura y la familia. Podemos agregar que el presbítero Francisco Calvo también tuvo una alta relevancia a nivel política. Es sabido que el padre Calvo fue muy amigo de Juan Rafael Mora Porras, y que ese exilio que lo lleva a Perú, donde conoce la masonería, se debe a su apoyo en el intento de Juan Rafael Mora Porras de volver al poder. Pero ante el fracaso de esta expedición es que él es exiliado y termina en Perú conociendo la masonería. También tuvo otros papeles importantes en temas políticos y sociales de Costa Rica. Fue precursor en los movimientos sociales relacionados a temas obreros en Costa Rica, y es algo que no le han reconocido hasta hoy en día. hablando sobre el presbítero Francisco Calvo,
que funda la masonería en Costa Rica y, más importante, la Logia Caridad, es importante recalcar algunos caracteres notorios en esta logia. Uno de ellos era la corrección y seriedad en la que ellos realizaban sus trabajos, sobre todo el entusiasmo en que los masones que pertenecían a ella pues tenían al momento de trabajar. Varios candidatos fueron presentados a iniciación en su momento y se sabía que habían varias masones dentro del área de San José, no de manera regular, y aún así fueron invitados a afiliarse a la logia para poder participar de una masonería regular. Entre otros elementos de importancia podemos citar a los hermanos Francisco Peralta, Francisco Echeverría y Lorenzo Montofar. Este último pues figura de una manera destacada en el liberalismo en Centroamérica y fue pues exministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, donde se encontraba pues desde 1850 al ser un emigrado político. A mí lo que me llamó la atención del presbítero doctor Francisco Calvo es sus intervenciones políticas y el seguimiento que le daba él al presidente en su momento, Juan Rafael Mora, y de cómo debió retirarse a Sudamérica, como lo mencionó el hermano Kendall, a conocer la masonería en el Callao, allá en Perú, y que lo trajo a Costa Rica luego de adentrarse en estas experiencias a fundar, a querer traer ese conocimiento a Costa Rica, a pesar de que sabía que tenía una persecución política aquí en el país y que siguió con esa persecución estando aquí, incluso cuando toma posesión después de que el presidente Castro Madrid sale de la presidencia y el nuevo presidente Jesús Jiménez lo persigue junto con la Iglesia Católica a él y a todos los masones que había en el momento. En este primer tomo de la historia de la masonería en Costa Rica hay un capítulo muy interesante que quiero proponérselos para que lo comentemos, y es la expulsión de los jesuitas en 1884 bajo el gobierno de el querido hermano Próspero Fernández. Un párrafo en la página 119 de este libro vale la pena leerlo, aunque sea rápidamente. Recordemos los conceptos de nuestro admirado hermano Tomás Soleil-Well. ¿Se acuerdan de Tomás Soleil-Well? El que salía en los billetes de 1000 colones antes de que fueran de plástico. Cuando al referirse a las actividades de los masones en cualquier acontecimiento histórico dijo: estos por el hecho de ser masones no dejan de ser ciudadanos y de actuar en la vida con esta calidad, sin que en ello tenga que ver el carácter masónico para otra cosa que para humanizar más sus sentimientos y para suavizar sus intolerancias. Así pudieron los costarricenses, masones y no masones, apoyar o desaprobar al presidente don Próspero Fernández cuando decretó la expulsión de los jesuitas. Don Próspero procedió así por móviles políticos y en interés del Estado. Recordemos brevemente la forma en que se desenvolvieron los célebres sucesos del año 1884. Su origen lo encontramos en la sesión del Congreso celebrada el 25 de junio de ese año. En el acta leemos lo siguiente: el representante Segreda pidió la palabra y dio lectura a una proposición por la cual denuncia que los religiosos, jesuitas, paulinos y monjas de Sion y de Belén, contraviniendo a las condiciones establecidas por las leyes de su admisión y a los compromisos que contrajeron al tiempo de su ingreso al país, permiten hacer su noviciado a hijos e hijas de Costa Rica para ingresar en las referidas comunidades y en vista de este abuso pide: primero, se nombre una comisión del seno de este cuerpo que imparcialmente investigue el hecho y sus circunstancias y vierta sobre él un completo informe. Segundo, que en caso de resultar cierto el hecho denunciado, se ordene a quien corresponda hacer efectiva la responsabilidad
que han contraído dichos religiosos por la transgresión referida. Se puso en discusión la proposición indicada y, después de varios debates, fue admitida 17 votos contra 2. En consecuencia, el señor presidente designó para componer la comisión investigadora a los representantes Bolio, Sáenz y Alfaro. Los miembros de la Compañía de Jesús, ante la gravedad de las circunstancias, tomaron una actitud que puso en evidencia la mira de trastornar el orden público, actitud que el obispo aprobaba y protegía abiertamente. El país se encontraba, pues, ante una grave crisis de carácter religioso, cuyos resultados podían ser en extremos lamentables si no se tomaban medidas enérgicas. El 18 de julio de 1884 se firmó el decreto por medio del cual se expulsó del territorio de la República al obispo Bernardo Augusto Til y a los miembros de la Compañía de Jesús establecidos en Cartago. Precisamente en el Museo de la Gran Logia de Costa Rica tenemos la máscara mortuoria de Monseñor Til y la mitra, el gorrito que usan los obispos en la misa, lleno de simbología masónica. Ante estos hechos de la expulsión de los jesuitas de Costa Rica, el 6 de diciembre de 1884, la Logia Taoro número 9, constituida en la Orotava, Tenerife, bajo la jurisdicción de la Gran Logia Simbólica Independiente Española Oriente de Sevilla, envió un documento felicitando al presidente de Costa Rica, Próspero Fernández Oriamuno, por haber expulsado a los jesuitas del país. Este tema de la expulsión de los jesuitas por parte de Próspero Fernández es muy interesante en el sentido de que se desarrolla bajo la concepción de un abuso por parte de la orden jesuita, porque recordemos que justamente el que les había permitido la entrada había sido Tomás Guardia, quien también fue un querido hermano, bajo el hecho de ayudar al tema de la educación en Costa Rica. Pero antes ya estas situaciones que ponían en riesgo la situación política y religiosa en Costa Rica, que se verán después en los hechos de 1889 con las elecciones, digamos, y luego la presidencia de Rodríguez Celedón y el partido Unión Católica, se demuestra que habían llegado a una situación que ameritaba una decisión para impedir una situación más grave. Muy interesante el papel que juega el padre Francisco Calvo en el regreso del obispo Til a Costa Rica, porque estaba, entre comillas, exilado en Panamá. Y es que el padre Calvo interviene para que el presidente Tomás Guardia lo deje volver a Costa Rica. Esta conversación tiene un solo objetivo, es iniciar la exposición y discusión de la historia de la masonería costarricense, vinculada obviamente a la historia patria. Hablaremos también de otros temas relacionados con la masonería de Costa Rica, de Centroamérica y del mundo entero. Entre columnas, tertulia masónica.